Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, yo aquí vengo con otro videito más. Los que yo quiero hacer ahora es, mientras me estoy así calando, voy a contarles algo que me pasó, chiquilla bonita. Este, Voy a tratar de quitarme unos pelitos que tengo por aquí que, ay, cómo le nacen a uno. Cada vez que uno se viene a ver al espejo, se quita unos cuantos y ahí vuelve. Mientras me acomodo, les cuento que cuando yo estaba pequeña una vez, les voy a contar esta anécdota, chiquillas bonitas, preciosas. Cuando yo estaba pequeña, una vez, ya saben, tenía unos 4 o 5 años, cuando nosotros vivíamos en una región que era para gente trabajadora, pero cada quien vivía en sus casas. Era una compañía nueva, era transnacional esa compañía. Era una compañía de la Standard Free Company, que se trataba de de bananeras. Bueno, resulta que esa bananera, ahí trabajaba mi papi, pero esa fue en la primera, porque ya en la segunda, cuando venimos a vivir a otra que ya era más grande, ya estaba yo más grande, pues era diferente, porque ahí les daban su propia casa. Y mientras que allá donde estábamos trabajando, donde empezó mi papi trabajando, que nosotros estábamos bien pequeños, solamente ellos tenían su propia casa y ellos se iban a trabajar de su casa para allá a la compañía. Bueno, yo me acuerdo que el manager de mi papi se llamaba McDaniel. No se me olvida porque ellos se fueron a vivir para allá y eran gringos, pues. Y los hijitos de ellos estaban en la escuela con nosotros y también y eran apellido McDaniel. Entonces ahora que yo solo tenía bueno, estaba pequeña, pues la cosa es que una vez que nosotros vivíamos en nuestra casa, yo tenía que me mandaron a hacer un mandado y yo tenía que pasar por un lugar donde no habían casas, o sea, habían casas, era como una borda, ¿verdad? Habían casas arriba, pero abajo la gente barría y echaba la basura ahí abajo. Y abajo había un quinel, pero había carretera. Había una carretera para pasar. Bueno, primero estaba en el bordo las casas, así estaba la carretera y más abajo había un quinel. Quinel le decimos como a un mini río que pasaba por ahí. Resulta que yo voy pasando por ahí y me encontré en uno de esos basureros. La señora que vivía arriba se llamaba Rosa, bien me acuerdo. Entonces vengo yo de Viva y en el basurero de ellas tenían unas latas. Habían tirado unas latas. Latas eran como envases, ¿no? Y resulta que vengo yo de Viva y recojo una porque estaban bien bonitas, eran doradas, plateadas y doradas, y a mí se me hicieron tan bonitas. Y además estaban tiradas en el basurero. Vengo yo y recojo una. Estoy un poco ronca por el clima de aquí que me ha afectado, que ya ven que ha estado frío y también caliente. Pues vengo yo y recojo. Eran 3 las que habían. Ay, no, al acordarme me da cosa. Eran 3 latas las que habían. Eran unos recipientes donde venía algo adentro. Pero estaban tan bonitas porque eran doradas y también eran plateadas. Y miren, les voy a decir el mal nombre a esa señora. A esa señora le decían Rosa Calcetín, pero yo no sé por qué. Yo creo que porque en verano y la señora siempre andaba con calcetines. Quizás tenía dolor de pie, algo así, pero la gente no perdona. Pero como allá es caluroso todo el tiempo y ella toda la vida andaba con sus calcetines puestos. Y así le decían. Entonces, ella, yo no sé dónde o de qué había conseguido esas latas y vengo yo de Viva y recojo 3 y voy muy contenta. Dije yo, ay no, voy a ir a jugar. A mí se me hace que esas latas eran de sardina,
pero yo nunca supe porque eran bien bonitas, brillantes, a saber qué tenían, a saber de qué eran, ¿verdad? El caso que voy yo y me las recojo y me las llevo para la casa. Ay, 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 ¿para qué hice eso? Me va viendo mi papi con esas latas, bien bonitas, brillantes, y me dice, me hizo la gran pregunta que todo padre le hace a sus hijos. ¿Dónde agarraste esas latas? Le digo yo, allá en un basurero. Y se ha sacado la faja y me dice, ahorita mismo me pegó un susto. Ahorita mismo te me vas a dejar las latas donde las encontraste, me dice. Porque si tú sabías, aquí no permito absolutamente nada que no sea de aquí de la casa. Cuando yo vi que él se sacó la faja, que agarro las latitas y que me voy corriendo, salí corriendo de la casa, pero ya para llegar al basurero e irlas a tirar allá, yo llevaba una vergüenza, pero vergüenza de aquellas de Olancho. Y resulta que me dice él, y él en la puerta, yo viendo para atrás, y él en la puerta, y me dijo, que sea primera y última vez que traes una cosa de esas aquí a la casa. Resulta que eso, chicas, yo fui y llevaba una gran vergüenza que no hallaba cómo acomodarlas y cómo tirarlas. Y las llevaba en la falda del vestido. Y fui y las tiré viendo para todos lados porque eso era lo que más me dio pena. Y también la paliza que me podían dar si yo no iba a regresar esas cosas. Resulta que yo con gran vergüenza las puse y viendo para donde la señora. Yo creo que ellas me vieron porque la señora tenía hijas. Tenía hijas grandes y pequeñas, de todo tamaño, y nietas. Y entonces yo supongo que ellas me vieron desde su casa. Porque yo cuando yo iba despacito y cuando yo iba a depositar esas cosas al basurero, no quedé convidada hasta el sol de hoy a volver a agarrar lo ajeno. No lo ajeno, agarrar lo que no es mío. Entonces, ese fue un gran susto y una gran experiencia. Que si ustedes lo hacen con sus hijos de cuando están chiquitos, nunca más van a ir a agarrar lo ajeno. Porque a mí me quedó de experiencia nunca más volver a agarrar lo ajeno ni nada. Entonces, una vez yo, ya grande, me fui a vivir con una tía mía. Entonces, como ella pasaba enferma, me decía que yo le ayudaba en el negocio. Ella tenía un negocio. Y yo los fines de semana, el pasaje para irme para allá era de 3 lempiras, 3 de ida y 3 de venida. Pues la verdad yo no andaba pero ni un 5 y yo siempre le iba a ayudar, pero yo los fines de semana me iba para mi casa. Entonces yo, cuando ya al final del día, de todo lo que se había vendido, porque ella vivía frente a una escuela, de todo lo que se había vendido, yo donde ella estaba acostada yo le llevaba el billete, el montón, porque sí vendían ellos. Llevaba el montón de billetes, la marqueta se le entregaba. Mire tía, esto fue lo que se vendió hoy. Y no me agarraban ni un lempira porque yo no quería, yo siempre me he acordado de eso, de que mi papi dijo que mi tía estaba acostada, yo bien pude agarrar ese dinero, los 6 lempiras, para irme con el pasaje para mi casa, pero yo no tuve ese corazón. No pude, sino que yo fui y le di la marqueta de dinero a mi tía. Y le digo, tía, esto fue lo que se vendió. Entonces yo hasta tenía pena decirle que ella me diera. Pero yo le dije,
al final agarré valor. Siempre he sido penosa para todo y así me la he llevado. Entonces, pero yo al final yo le dije, me le acerqué a la puerta donde ya le había entregado el dinero. Tía, le dio. ¿Qué fue, hija? Me dice, ella estaba bien agradecida conmigo. Fíjese que yo me quiero ir para mi casa este fin de semana, le digo, de mi mami. Y yo no ando el pasaje. ¿Cuánto es? Me dijo 6 lempiras y me lo dio. Entonces ahí ella comprendió que si yo hubiera tenido el pasaje, yo no le pido. Digo yo que ella lo comprendió porque ella me dijo después. Si yo lo hubiera agarrado, se lo hubiera agarrado a ella antes, yo no le hubiera pedido nada. Pero como yo no tenía nada, entonces vino ella y me dio los 6 lempiras y yo me fui tranquilamente para mi casa. Y ya para regresar al trabajo, yo regresé, yo le dije a mi mami y ella me dio el pasaje para regresarme. Ya después ya no, porque ya después ya trabajaba bien y ya no necesitaba ir a trabajar hasta allá, sino que yo puse mi propio negocio de vender ropa. Poquito a poco fui comprando y fui poniendo y poniendo y poniendo hasta que puse mi propio negocio. Y de ahí y también puse, allá les dicen glorietas, como un estanco, como un estanquito, como un kiosco. Y allá en mi país les dicen glorietas. Entonces a mí lo que hizo fue que yo fui a la Pepsi para que me dieran la casita y yo la surtí y ya después yo ya tenía mi propio negocio, vendía la ropa, perdón, vendía la ropa y también vendía comida. Y ahí en esa caseta vendía licuados, vendía pollo frito, vendía tajadas y vendía pastelitos y churros y ya saben todo lo que vende. Y como era en la pasada del punto de Tocoa, vieran cuando los buses llegaban llenos de gente de todas las aldeas y pasaban por ahí, pasaban comprándome. Era bien bonito el negocio, me encantó. Pero bueno, chicas, y estoy muy ronca. Esto era lo que yo les quería contar y saluditos a todos los que dan